mi pareja me dejó por otra persona, pero un año más tarde regresa a mi vida con un bebé a cuestas. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Hola a todos, soy Samuel, aunque mis amigos y familiares suelen llamarme Sam. Tengo 27 años y actualmente estoy comenzando a explorar la vida adulta. Mi relato no es muy diferente al de muchos, pero como toda historia, posee sus momentos singulares. Nací en una localidad pequeña, rodeada de colinas y paisajes naturales. Desde niño, siempre fui bastante directo y me caractericé por hablar sin rodeos, lo que a veces me causó problemas, pero también me abrió muchas puertas. Siempre tuve un gusto especial por el estudio. Desde joven tenía claro que, si quería lograr algo en la vida, debía ser a través de mi propio esfuerzo. Así que me enfoqué en mis estudios, dedicándome a aprender y esforzarme para convertirme en alguien que pudiera ser un modelo a seguir. Finalicé mis estudios universitarios hace un par de años, donde me gradué en Administración de Empresas. Elegí esa carrera porque me fascinaba el mundo de los negocios y pensaba que, en algún momento, podría aplicar mis conocimientos para emprender algo propio. Un negocio donde pudiera poner en práctica todo lo que había aprendido. Pero mi historia no se limita solo a estudios y trabajo. Gran parte de ella, y quizás la más significativa, incluye a Sofía. Nos conocimos en la secundaria, y desde entonces estuvimos juntos, o al menos lo estuvimos hasta hace poco. Sofía siempre fue diferente a las demás personas que conocí, tenía una mezcla de timidez y dulzura que la hacía especial. Ella me ofrecía una perspectiva distinta del mundo, y creo que eso fue lo que me cautivó. Siendo un tipo tan directo y a veces impulsivo, encontraba en su forma tranquila y observadora de ser algo que me equilibraba. Sofía y yo comenzamos a salir en la secundaria. Era la típica historia de compañeros de clase que, entre charlas y risas, descubren que tienen más en común de lo que pensaban. Ella era una persona reservada, alguien que prefería escuchar antes que hablar. Yo, en cambio, era el típico chico que hablaba sin filtros, a veces en exceso. Pero, de alguna manera, eso funcionaba para nosotros. La relación fue creciendo. Terminado el bachillerato, aunque tomamos caminos diferentes en nuestras carreras, permanecimos juntos. Mientras yo estudiaba Administración de Empresas, Sofía decidió estudiar diseño gráfico, ya que siempre le apasionó el arte, los colores y todo lo que pudiera expresar su creatividad. A veces, me mostraba sus proyectos y siempre quedaba impresionado por su talento. Verla trabajar en algo que le apasionaba me inspiraba y me motivaba a esforzarme más en mis estudios. Como muchas parejas, comenzamos a construir sueños y hacer planes a futuro. Conversábamos sobre cómo sería nuestra vida juntos, los lugares que deseábamos visitar y hasta los nombres de los hijos que algún día tendríamos. Ella siempre decía que anhelaba una vida tranquila, una casa modesta, y yo estaba de acuerdo. No necesitaba lujos, solo deseaba estar con ella y poder ofrecerle una vida estable. Aunque a veces teníamos diferencias, siempre las resolvíamos con respeto y comunicación. Sofía sabía escuchar, y yo intentaba ser lo más abierto posible, incluso en los momentos difíciles. A veces sentía que éramos una pareja perfecta, aunque sé que esa idea puede sonar ingenua. Nos apoyábamos mutuamente en nuestros estudios y trabajos, y siempre hacíamos un esfuerzo por estar presentes el uno para el otro. Finalmente, después de varios años de esfuerzo, ambos culminamos nuestros estudios. Encontré trabajo en una empresa de bienes raíces y, aunque no era exactamente lo que había soñado, me permitía ahorrar y avanzar al siguiente paso. Sofía también consiguió algunos proyectos como diseñadora gráfica y decidimos que era el momento adecuado para mudarnos juntos. Nos trasladamos a un pequeño departamento en el centro de la ciudad, un espacio acogedor y perfecto para comenzar esta nueva etapa. Vivir juntos fue una experiencia increíble. Aunque no siempre fue fácil, ambos nos adaptamos a los cambios y nos esforzamos por mantener la relación equilibrada. Al principio, todo era emocionante, desde organizar nuestro nuevo hogar hasta hacer las compras juntos los fines de semana. Me encantaba llegar a casa después de un largo día de trabajo y encontrarla allí, esperándome con una sonrisa, lista para compartir la cena o ver una serie juntos. En esos momentos, sentía que lo tenía todo. Sin embargo, hace unas semanas, algo comenzó a cambiar. Era como si Sofía se hubiera convertido en otra persona, alguien que no podía reconocer del todo. Su actitud hacia mí se volvió distante y reservada. Al principio, pensé que solo estaba pasando por un mal momento. El trabajo como freelance puede ser estresante y pensé que quizás era solo eso, una fase. Pero su comportamiento continuó siendo extraño. Había momentos en los que la encontraba en la sala, mirando al vacío, perdida en sus pensamientos. Cuando le preguntaba si algo andaba mal, me respondía evasivamente, diciendo que no era nada, que solo estaba cansada. Recuerdo una noche en particular en la que, mientras cenábamos, Sofía parecía distante, casi ausente. Intenté hacer una broma para romper el hielo, pero solo me dedicó una sonrisa tensa y volvió a mirar su plato. No quise presionarla, pero en el fondo sentía que algo andaba mal. Y luego llegó el día que, sin duda, cambió todo.
Había tenido un día largo en el trabajo, de esos en los que solo deseas llegar a casa y olvidarte de todo. Sin embargo, al abrir la puerta de nuestro departamento, me encontré con algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Sofía estaba sentada en la sala, con una expresión seria y preocupada. No me sonrió ni me saludó como lo hacía siempre. Solo me pidió que nos sentáramos, que había algo importante que necesitaba decirme. La miré confundido, y de inmediato una ola de preocupación me invadió. Traté de sonar tranquilo mientras le preguntaba qué ocurría, pero en el fondo sabía que algo grave estaba a punto de suceder. Sofía respiró hondo y, sin mirarme directamente a los ojos, comenzó a decir algo que jamás pensé que escucharía de ella: quiero hablar sobre lo nuestro. En ese momento, supe que mi vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. ¿De qué estás hablando?, le pregunté, intentando que mi voz sonara tranquila, pero en el fondo empezaba a sentir el peso de la incertidumbre. Sofía miraba al suelo, jugando con sus manos, y supe que estaba a punto de decirme algo difícil. Finalmente, después de unos eternos segundos, levantó la mirada y soltó lo que parecía haber estado guardando desde hace tiempo. Ya no siento lo mismo, Sam. Siento que esto no está funcionando. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. No tenía palabras. ¿Cómo podía decir algo así de repente? Ayer habíamos pasado una tarde normal, con risas y abrazos, y ahora estaba diciendo que ya no sentía lo mismo. Me quedé mirando al silencio, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Era una broma, un malentendido. No podía ser real. ¿Por qué? Si ayer estuvimos bien, ¿qué cambió de la noche a la mañana?, le pregunté, tratando de mantener la calma, aunque sentía que algo dentro de mí comenzaba a romperse. Sofía, aún sin mirarme a los ojos, me respondió con la típica frase que nunca esperaba escuchar de ella: no eres tú, soy yo. Me costaba creer lo que estaba escuchando. Esas excusas que siempre parecieron tan vacías ahora eran utilizadas por alguien que había sido parte de mi vida. ¿Hay alguien más?, pregunté, con el corazón en la garganta. Mi mente se resistía a creerlo, pero no podía evitar que la duda me carcomiera. Ella negó con la cabeza, pero había algo en su mirada, en la forma en la que se tensó, que me hizo dudar. No, Sam, no es eso. Simplemente siento que necesito encontrarme a mí misma, que es lo mejor para ambos. Había una realidad en sus palabras, como si hubiera preparado ese discurso durante días. Sin decir más, Sofía se levantó y fue en ese momento que noté la maleta junto a la puerta. Estaba todo planeado. No había duda de que llevaba tiempo pensando en esto. Sin embargo, yo me encontraba completamente desprevenido, sin entender por qué había llegado a esa decisión sin darme la oportunidad de salvar nuestra relación. Justo antes de salir, Sofía me miró una última vez, con una expresión que parecía de arrepentimiento. Perdóname, Sam. Espero que puedas entenderlo algún día. Y con esas palabras se fue, dejando un vacío en el departamento y en mi vida. Esa noche fue una de las peores de mi vida. Estaba devastado. Me senté en el sofá durante horas, tratando de entender qué había salido mal, buscando alguna señal que me indicara cuando comenzaron los problemas. Recordé todos los buenos momentos que habíamos vivido juntos, los planes que habíamos hecho, los sueños que compartíamos. De pronto, todo eso se había desmoronado en cuestión de minutos. La soledad que sentía era indescriptible. El departamento, que hasta esa mañana había sido nuestro hogar, ahora se sentía frío y vacío. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, su expresión cuando me dijo que ya no sentía lo mismo. ¿Cómo era posible que alguien que estuvo conmigo tanto tiempo pudiera irse así, sin darme siquiera la oportunidad de luchar por nosotros? Los días que siguieron fueron difíciles. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Intenté llamarla, mandarle mensajes, pero no recibía respuesta. Sabía que no debería, pero no podía evitar aferrarme a la esperanza de que, de alguna manera, esto fuera temporal, que ella regresaría y entendería que había sido un error. La ausencia de respuesta solo hacía que la herida se sintiera aún más profunda. Pasaba mis días en piloto automático, apenas logrando concentrarme en el trabajo. Mis compañeros notaron que algo no estaba bien, pero no me sentía preparado para contarles lo que estaba pasando. Intentaba mantenerme ocupado para no pensar, pero cada rincón del departamento me recordaba a ella. Incluso las cosas más simples, como ver su taza favorita o las pequeñas notas que dejaba por la casa, hacían que el dolor se sintiera aún más intenso. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad tratando de despejar mi mente, mis ojos captaron una imagen que me paralizó. Al otro lado de la calle, vi a Sofía, pero no estaba sola. Estaba con otro hombre, y parecían disfrutar de una tarde tranquila, hablando y sonriendo como si fueran la pareja más feliz del mundo. En ese instante, una idea terrible cruzó por mi mente: sería la razón por la que me dejó. No podía apartar la mirada mientras los veía desde la distancia. Cada gesto,
cada sonrisa que él le dedicaba, me dolía como un puñal. Y, para colmo, justo cuando pensaba que la situación no podía ser peor, vi cómo se inclinaba hacia él y le daba un beso. Era un beso lleno de ternura, el tipo de beso que solía darme a mí. Sentí como si mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Todo se aclaró en ese instante. Sofía había estado viéndose con alguien más desde antes de que me dejara. No podía creerlo. Todas las excusas que me dio, la supuesta necesidad de encontrarse a sí misma, no eran más que mentiras para ocultar la verdad. En ese momento, la tristeza y la desilusión que sentía se transformaron en una furia silenciosa. Me alejé de allí lo más rápido que pude, intentando no perder el control. Cuando llegué a casa, me derrumbé. Era como si cada uno de los recuerdos que tenía con ella se convirtieran ahora en mentiras y traiciones. Lo que más me dolía no era el hecho de que estuviera con alguien más, sino el engaño, la forma en la que había manipulado mis sentimientos para justificar su infidelidad. Después de esa tarde, algo cambió dentro de mí. No quería seguir siendo el chico que se consume por alguien que no lo valoró. No quería ser la víctima de esta historia. Decidí que era momento de seguir adelante, de reconstruir mi vida sin Sofía. Sabía que no iba a ser fácil, pero no podía permitir que ella siguiera controlando mis emociones. Comencé a enfocarme en mis propias metas, a dedicarme más a mi trabajo, a buscar actividades que me permitieran sentirme productivo. También empecé a salir con amigos, algunos de los cuales hacía tiempo que no veía. Era difícil, claro, pero sentía que, poco a poco, estaba avanzando en la dirección correcta. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco comencé a adaptarme a la vida sin Sofía. Al principio era complicado, pero me obligué a mantenerme ocupado. Empecé a inscribirme en cursos que siempre me habían llamado la atención pero que había pospuesto por la relación. Comencé con uno de fotografía, algo que siempre había querido aprender a fondo. También retomé mis rutinas en el gimnasio y empecé a hacer senderismo los fines de semana. Cada actividad, por pequeña que fuera, me daba un nuevo propósito y alejaba el dolor un poco cada día. Empecé a conocer gente nueva, personas que compartían mis mismos intereses, y me di cuenta de que había un mundo mucho más grande fuera de los recuerdos con Sofía. Al principio, todo me recordaba a ella, pero empecé a crear nuevas memorias en los lugares que solíamos visitar, buscando redescubrir quién era yo fuera de aquella relación. Una de las mejores decisiones que tomé en ese tiempo fue unirme a un grupo de excursionistas. No solo por el ejercicio, sino porque me dio la oportunidad de conocer gente nueva. Allí conocí a Laura y Mateo, una pareja divertida y aventurera, y a Felipe, un tipo alegre y optimista que se convirtió en uno de mis grandes amigos. Laura y Mateo me acogieron de inmediato y me invitaban a unirme a sus salidas y reuniones. Salir de excursión me hizo conectar con la naturaleza y me ayudó a recordar lo que era respirar con libertad, sin preocuparme por nadie más que por mí. En esas salidas, me di cuenta de lo mucho que había dejado de lado al priorizar la relación. Había olvidado la importancia de tener tiempo para mí mismo y rodearme de personas que aportaran alegría a mi vida. Con el paso del tiempo, empecé a notar que el dolor de la traición de Sofía disminuía. No es que lo hubiera olvidado por completo, pero había algo diferente en mí. Mis emociones ya no giraban en torno a ella. En lugar de sentir rabia o tristeza, sentía indiferencia. Comencé a entender que el tiempo sana y que la vida continúa. También aprendí que, aunque amemos a alguien, no podemos obligarlo a quedarse si ya no quiere estar. Esa nueva perspectiva me dio fuerzas para seguir adelante y me hizo sentir un poco más fuerte. No había superado del todo la experiencia, pero era capaz de levantarme cada mañana y ver las cosas con más claridad y menos dolor. Me di cuenta de que estaba comenzando a perdonarme por los errores que creía haber cometido en la relación. Un año pasó volando y mi vida había dado un giro completo. Ya no vivía en el mismo departamento, me mudé a uno más pequeño pero acogedor, donde sentía que todo lo que me rodeaba era mío. Había conseguido un ascenso en el trabajo y me sentía realizado profesionalmente. Fue en una de estas reuniones de amigos donde conocí a Clara. Clara era una amiga de Laura y Mateo, una chica divertida, inteligente y muy espontánea. Desde el primer momento, hubo una conexión entre nosotros que me sorprendió. Me resultaba difícil imaginarme en otra relación después de lo vivido con Sofía, pero Clara tenía una energía que me atraía. Su risa, sus historias y su forma de ver la vida me hicieron sentir cosas que pensé que ya no experimentaría. Con el tiempo, Clara y yo comenzamos a salir más seguido. Al principio, todo fue muy casual, cafés, caminatas, conversaciones profundas. Había algo en ella que me hacía sentir en paz, como si no tuviera que demostrar nada. A diferencia de la relación con Sofía, en la que siempre intentaba ser perfecto, con Clara podía ser yo mismo, con mis defectos y virtudes. Cada salida con ella era una aventura, cada conversación, un redescubrimiento. Me gustaba escuchar sus historias, sus pasatiempos, su amor por la música y su forma tan abierta de ver la vida. Con ella aprendí a disfrutar del presente sin preocuparme tanto por el futuro.
Clara no exigía nada de mí, no esperaba que fuera alguien diferente, y eso era algo que valoraba profundamente. Un día, mientras estábamos en el parque haciendo ejercicio juntos, algo inesperado sucedió. Al levantar la vista, vi una figura familiar que me hizo detenerme. Era Sofía. Estaba a unos metros de nosotros, empujando un cochecito de bebé. El impacto fue instantáneo. No me esperaba ver a mi exnovia, y mucho menos con un bebé. Sentí una mezcla de emociones, sorpresa, curiosidad y una especie de paz interna al darme cuenta de que ya no me afectaba de la misma manera. Mientras pasábamos a su lado, noté que Sofía también me había visto. Nos cruzamos miradas por un segundo, y ella pareció titubear. Su mirada estaba llena de nostalgia y, por un momento, incluso parecía que estaba triste. Clara, que estaba a mi lado, me tomó de la mano y me dio un apretón suave, como si supiera que era un momento incómodo para mí. Esa noche, recibí un mensaje de Sofía pidiendo que nos encontráramos para hablar. Después de todo lo que había pasado, sentía que no tenía nada que decirle, pero accedí. Nos encontramos en un café cerca de mi casa. Sofía lucía diferente, parecía más cansada, como si los últimos meses hubieran sido difíciles para ella. Gracias por venir, dijo con voz suave, mirando su taza de café sin realmente querer enfrentarse a mí directamente. Quería hablar contigo para pedirte perdón, Sam. Siento mucho haberte herido de la forma en que lo hice. Al principio no supe qué responder. Era una disculpa que, meses atrás, habría esperado desesperadamente, pero ahora ya no tenía el mismo peso. Sofía había pasado hace mucho tiempo. No fue fácil, pero ya lo superé. Mi respuesta fue sincera, aunque sus palabras resonaban en mi mente. Sofía tomó un respiro y, con voz temblorosa, confesó algo que no había esperado. Sam, en ese tiempo, estaba embarazada. Por eso, en parte, tomé la decisión de dejarte. No quería complicarte la vida. Quedé en shock. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente. ¿Es tu hijo?, pregunté, aún intentando procesar lo que acababa de escuchar. Ella asintió, con lágrimas en los ojos, y empezó a llorar, diciendo que lamentaba no haber sido honesta conmigo desde el principio. Lo lamento tanto, Sam. No quería lastimarte, pero todo se me salió de las manos. Me dejé llevar por las circunstancias y fui cobarde. Me sentía confundido, pero no con tristeza, sino con una especie de compasión. Sofía había tomado decisiones equivocadas, decisiones que nos habían separado, pero también era evidente que había sufrido las consecuencias. La miré en silencio por unos segundos, intentando encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, con voz tranquila, le respondí: Sofía, lamento que hayas tenido que pasar por todo eso sola. Quizás las cosas habrían sido diferentes si me lo hubieras dicho desde el principio, pero ya no importa. Cada uno ha seguido adelante y ha encontrado su propio camino. Solo espero que seas feliz y que te enfoques en darle lo mejor a tu hijo. Ella asintió y me dio una sonrisa triste. Al regresar a casa, le conté a Clara lo que había sucedido y, lejos de sentirse incómoda, me apoyó escuchándome sin juzgar. Estaba ahí para mí, mostrándome una vez más porque ella era mi futuro. Creí que debí ser más solidario con Sofía. La verdad pienso que hice bien, pero me gustaría saber la opinión de todos ustedes. Muchas gracias.